Pues tiempo ya de entrevista para comenzar la semana, tal y como les habíamos mencionado, mantenemos conversación. La iniciamos ya porque ya nos acompaña con Marcos Vergás, como ya conocen, diputado regional y portavoz del Partido Socialista en Teguise. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcos. Paola, en este comienzo de semana. Muy bienvenido en una nueva ocasión para hablar de muchos temas, como siempre solemos hacer, en calidad evidentemente de concejal, en este caso en el Ayuntamiento de Teguise y también como diputado regional. Marcos, vamos a empezar por Teguise, si le parece, básicamente porque, bueno, estamos en unos tiempos un poco de Ecuador, ¿no?, digamos, de mandato, de hacer balance de estos dos primeros años de gestión, y ya el Partido Socialista lo ha hecho en Teguise, entre otras cosas. Marcos, ahora hablamos un poco en general de esos 2 años, pero por empezar por esos presupuestos, ¿no?, que es una de las últimas noticias que nos llegaba por parte del Partido Socialista de Teguise. Han hecho ustedes alegaciones y básicamente ahora entramos en detalle, pero siguen diciendo, insistiendo ustedes en que se están dedicando desde el grupo de gobierno un poco a gestionar la rutina, el día a día, ¿no? Un poco que no hay ilusión o motivación, que es lo que han mantenido desde el principio. El día a día y a duras penas, como decíamos en la nota de prensa. Y sí, nos hemos visto en la obligación, en el deber político y moral de presentar alegaciones a unos malos presupuestos para Teguise y La Graciosa en el año 2025. Y digo la obligación porque este gobierno de coalición, Partido Popular y el exconcejal de Vox, ni tan siquiera permite a los partidos de la oposición presentar enmiendas, que es el trámite pues habitual para poder enmendar y corregir pues aquellas cuestiones del presupuesto que no nos satisfagan si cuenta con el apoyo mayoritario en el salón de pleno, pero nos dijeron que no proceden las enmiendas, en una situación un tanto rocambolesca y que significa un nuevo ejemplo del retroceso en el talante pues democrático que le achacamos en este caso al gobierno actual de Teguise. Y hemos presentado alegaciones en varias direcciones. Por un lado, para evitar recortes que se producen en partidas sensibles del presupuesto, como pueden ser las dedicadas a empleo, con un recorte de en torno a 60.000 euros que queremos rectificar, como es en materia deportiva, donde le meten un sablazo a todas y cada una de las partidas de deportes, o como puede ser incluso en participación ciudadana, que también se aminora la partida económica, cuando además el Gobierno anunciaba recientemente que había aprobado inicialmente un nuevo reglamento de participación ciudadana. Pues por un lado aprueban inicialmente un reglamento de participación ciudadana y por otro lado merman los recursos precisamente para la participación ciudadana. Pero igualmente presentamos alegaciones para habilitar una partida y actualizar el plan general, porque va tocando, porque es un plan general del año 2014 y además esa actualización puede ayudar, por ejemplo, a obtener suelo público que poner a disposición del Gobierno de Canarias para construir vivienda pública en un municipio que ha sido incapaz en la última década de ceder suelo al Gobierno de Canarias para construir vivienda, uno de los principales problemas que tiene el municipio, la isla de Lanzarote. Y 2, para habilitar una partida para atender aquellas zonas castigadas a consecuencia de las lluvias torrenciales del pasado 12 de abril, porque en los presupuestos no aparece ni una sola partida específica para atender los daños ocasionados por esas lluvias torrenciales. En cuanto a esos presupuestos, justamente le menciono lo que ha dicho la propia alcaldesa. Unas cuentas que están pensadas para dar respuesta a la modernización de la administración, la mejora de la gestión tributaria o el desarrollo sostenible de La Graciosa y todos los núcleos del municipio. ¿No le convence al Partido Socialista en cualquier caso estas palabras? Mire, yo le voy a dar 2 datos. Venimos primeramente de unas cuentas del año 2024 con el peor grado de ejecución del capítulo de inversiones de la última década. Únicamente 18 euros de cada 100 fue capaz este gobierno de gastar en inversiones, de gastar en obras, de gastar en parques infantiles, de gastar en jardines, de gastar en la mejora de las instalaciones deportivas, de gastar en farolas. Ese es el antecedente. Pues las cuentas del 2025 en materia de inversiones recogen la partida de inversiones menor de la última década. No alcanza ni tan siquiera al 1.700.000 euros de un presupuesto de casi 40 millones de euros para inversiones. Por lo tanto, poco se va a modernizar si con casi 40 millones de euros no llegamos ni tan siquiera al 5% de inversiones en el capítulo 6. Por lo tanto, es un presupuesto más para el día a día y a duras penas que para proyectar el municipio que se merecen los teguiseños y gracioseros. ¿Cómo, perdona Marco que te interrumpa, cómo está el ayuntamiento por dentro? Quiero decir, cuando las cosas no salen o salen de forma tan lenta o cuesta tanto, y eso es algo que ha admitido el propio grupo de gobierno, ¿qué ocurre? ¿Por qué está, cómo está el ayuntamiento por dentro en este caso? Pues lo primero que hay que preguntarse es cómo está el propio gobierno.
y el gobierno es un gobierno tripartito en el que la ilusión no reina, y hemos podido incluso ver la semana pasada una doble nota de prensa, una sacada por Coalición Canaria y otra sacada por el Partido Popular, sin referirse el uno al otro o la otra a la una sobre un mismo tema. Por lo tanto, cuando hay esa división, incluso ya de manera explícita en el gobierno, pues se puede imaginar cómo estará el propio ayuntamiento en cuanto a su funcionamiento diario, porque evidentemente el cuerpo de trabajadores y trabajadoras, que es fundamental para sacar los asuntos que desde la política ideemos, también se contagia cuando ve que falta un liderazgo claro en la manera de gobernar el municipio, en las decisiones que se tienen que tomar en el corto, medio y largo plazo. Y de hecho, fíjese, durante la campaña y al comienzo del mandato, fueron 3 los grandes acuerdos que le planteé como líder de la oposición y candidato del Partido Socialista a cada una de las fuerzas políticas. Uno de ellos era organizar precisamente los recursos humanos del ayuntamiento, porque desde luego los funcionarios y funcionarias, los trabajadores públicos son pieza fundamental para poder transformar, mejorar el municipio, para que esos expedientes caminen, para atender convenientemente las necesidades de este gran municipio. Un segundo acuerdo fue la actualización en materia de planeamiento, afrontar el plan general precisamente para eso, para facilitar la obtención de suelo y construir vivienda pública, para resolver esas unidades de actuación que mortifican a muchos vecinos en los pueblos y pagos de Teguise, pero también para afrontar el plan especial del conjunto histórico o, de manera consensuada, un tercer plan de modernización para Costa Teguise. Plan de modernización que sigue secuestrado en el Cabildo Insular de Lanzarote y que nadie sabe absolutamente nada del mismo. Y el tercer gran acuerdo era en materia de inversiones, para establecer qué inversiones de calado, de envergadura, no para el día a día, que eso, pues con la parte, digamos, laboral con los trabajadores se va sacando, afortunadamente, sino para proyectar el Teguise del mañana, para cometer inversiones en materia de infraestructuras, llámese el teatro municipal, llámese la gran ciudad deportiva, llámese infraestructuras básicas, como puede ser asfaltado, aceras, farolas, un plan integral del Frente Marítimo de Costa Teguise que va tocando, un plan de modernización de esa localidad con más de 9.000 vecinos a todos los niveles, un plan de embellecimiento del conjunto de pueblos y pagos, llámese Guatiza, llámese Famara, llámese Teseguite, pues esos 3 acuerdos estaban lanzados desde la campaña y al comienzo del mandato. Sin embargo, el talante de este gobierno pues les impide aceptar la mano del Partido Socialista, más partido mayoritario en la corporación, y ser capaces de alcanzar esos acuerdos por el bien de este municipio. ¿Qué ocurre con ese plan de modernización, Marcos? Porque efectivamente en su momento lo anunció no el ayuntamiento, el propio presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. Recuerdo perfectamente las palabras tanto de Olivia Duque como de Rita Hernández, donde estaba hoy usted sentado cuando yo le hablaba de ese plan de modernización. Se sorprendían y decían incluso que, bueno, que no tenían mucha idea más allá del anuncio del propio presidente del Cabildo y que no lo veían ahora mismo tan necesario. Y yo quiero preguntarle si conocemos algo acerca de ese plan de modernización. Desde luego el Partido Socialista desconoce absolutamente en qué se está. Pero bueno, que el Partido Socialista como partido principal de la oposición pues lo desconozca, bueno, pues la legítima crítica es pues decirle venzan a la opacidad, gobierno de Teguise, en este caso también gobierno del Cabildo, y hagan partícipe también al principal partido de la oposición. Pero bueno, entra en la lógica, digamos, política. Pero es que mucho me temo que ni tan siquiera lo conocen quienes gobiernan en Teguise, porque de hecho en conversaciones que he podido mantener me dicen que es una cuestión que está llevando el presidente en particular y que poco o nada saben. Y desde luego me parece que es un error. Y decía usted bien, incluso al comienzo de la pregunta, nosotros llevamos una iniciativa para encomendar un tercer plan de modernización para Costa Teguise y nos votaron en contra. Y a los 15 días, desde el Cabildo, tiraron de las orejas o corrigieron en este caso al gobierno de Teguise con las mismas siglas, Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox, y dijeron que sí, que se iba a tramitar un plan de modernización desde el Cabildo. Un plan de modernización que le digo en este caso tanto al gobierno de Teguise como al presidente del Cabildo, que haga partícipe a todas las fuerzas políticas, porque cuando hablamos de planeamiento, llámese el tercer plan de modernización, el plan general, el plan insular, los planes rectores, son documentos que llevan una tramitación muy larga y a lo mejor los inician unos determinados gobiernos con unas determinadas siglas y lo finalizan otros gobiernos con otras siglas. Y es importante, además, por el largo recorrido que tienen en cuanto a la vigencia de esas normas, que todos seamos partícipes. Yo sé que en este caso al actual presidente le cuesta hablar de consenso, le cuesta hablar de acuerdos, le cuesta aceptar la mano generosa, en este caso del principal partido de la oposición, que es el Partido Socialista, porque en Teguise no lo hizo cuando compartimos
institución. Pero le digo que si la dicha es buena, nunca es tarde para rectificar y aplicarse lo que le estoy diciendo. Fraguar grandes acuerdos en materia de planeamiento y también en materia de agua, que es otra de las cuestiones que afecta a Teguise y a la isla de Lanzarote. Ahora hablaremos también precisamente del agua, sobre todo porque la pasada semana teníamos al propio presidente y me comentaba algunos asuntos, pero claro, me da la sensación, justo a raíz de esto último del plan de modernización y demás, no sé si percibe quizás que hay una lucha incluso entre el propio presidente y Teguise en sí, el propio grupo de gobierno. Pues desde luego no quisiera No con la imaginármelo. oposición, sino el propio grupo de gobierno. Desde luego no quisiera imaginármelo. Yo creo que tiene que haber una lealtad institucional con independencia de quién gobierne en cada institución. Y si encima coinciden los colores, pues con mayor razón de ser. Desde luego lo que sí percibo es que desde el Cabildo Insular de Lanzarote no se está ayudando ya no solamente a un municipio como Teguise, al conjunto de municipios de la isla. Oiga, hemos tenido desde el Partido Socialista que llevar mociones a cada uno de los plenos de los ayuntamientos para reivindicar el plan de cooperación municipal, porque en los presupuestos del Cabildo para el año 2025 se cargan los planes de cooperación, un instrumento que además de ser obligatorio conforme marca la ley canaria de cabildos, que establece que es obligatorio habilitar un plan de cooperación con los municipios, es una figura que durante la última década se ha venido manteniendo y que permite a los ayuntamientos tener recursos económicos del Cabildo Insular de Lanzarote para acometer obras de mejora, pues en instalaciones deportivas, en espacios públicos, en adquisición de farolas, en asfaltado de calles, en mejora de los jardines, etcétera, etcétera. Pues en los presupuestos del 2025 se cargan el plan de cooperación. De ahí que el Partido Socialista lleve a cada uno de los plenos municipales una iniciativa para instar al Cabildo a que reponga esos planes de cooperación. Por lo tanto, lo que estamos viendo al hablar del Cabildo es mucho gasto superfluo, llámese fiestas, llámese consultorías o estudios varios, de muy discutible oportunidad, pero lo que son inversiones y cooperación con los municipios en inversiones que ayuden a mejorar las condiciones de vida del conjunto de lanzaroteños, teguiseños o gracioseros, desde luego, más bien poco. Sin embargo, la alcaldesa, cuando le hemos preguntado, ha dicho que está bastante contenta con cómo se comportan, en este caso desde el Cabildo hacia el propio. No le va a llamar la atención al jefe, ¿no? Bueno, hay un Nunca asunto, mejor dicho. vamos justamente con Marcos con el tema del agua, porque además nos sirve porque realmente estamos en Teguise, pero lo podemos hilar perfectamente, evidentemente, con el Cabildo de Lanzarote e incluso con el propio gobierno de Canarias. Las palabras del presidente respecto a la gestión del agua durante estos 2 años de mandato eran, pues bueno, que reconocía que le hubiese gustado que las cosas fuesen más rápido, quizás, temas administrativos y demás, pero que aún así, según nos comunicó, está contento, digamos, con todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo para tratar de paliar esa crisis hídrica. ¿Cómo lo ve el Partido Socialista, Marco? La semana pasada, sin ir más lejos, en torno a 20 pueblos de la isla de Lanzarote no tenían agua. Por lo tanto, pues no se está sabiendo resolver con la prontitud, con la contundencia y con la necesidad un asunto que es de isla, como es el tema del agua, respecto del cual hay muchos frentes abiertos. Mire, un frente importante es la resolución del contrato con Canal Gestión. Se ha anunciado el inicio de la resolución unilateral del contrato por parte del consorcio del agua. A mí de entrada me parece que es un fracaso desde lo público lo siguiente, que dos entidades que tienen naturaleza pública, como es el Consorcio del Agua, y por otro lado Canal Gestión, que es una empresa pública que depende de la Comunidad Autónoma de Madrid, no se entiendan para si hay que divorciarse, y creo que hay que divorciarse, hacerlo de común acuerdo, no de manera contenciosa. Porque es que estamos hablando de un contrato de muchos millones de euros. Tengamos pleitos y los ganemos. Yo espero que se haya armado el expediente convenientemente, pero creo que dos administraciones de naturaleza pública están llamadas a entenderse. Y si Canal Gestión se quiere ir, que se quiere ir, y el Consorcio del Agua, es decir, los 7 ayuntamientos y el Cabildo no quiere que continúe Canal Gestión, qué mejor que sentarse alrededor de una mesa, poner blanco sobre negro cómo está la situación y resolver el contrato de mutuo acuerdo o divorciarse amistosamente. Me parece que eso es mucho mejor que no un conflicto que ya la aventuro, que terminaría en los tribunales con un resultado más bien incierto. Por lo tanto, ese es un asunto, es una papa caliente, me va a permitir, ahora además que estamos en la Feria Agrícola de Teguise, que este fin de semana ha tenido lugar, me parece que es una cuestión de máxima preocupación y urgencia. Y en ese asunto creo que el presidente
debe de dejarse ayudar. Y no me gusta, por ejemplo, que haya ayuntamientos que están reclamando algo tan legítimo como que les pasen las alegaciones que ha presentado Canal Gestión, porque no tienen todavía las alegaciones, y lo están diciendo tanto ayuntamientos que forman parte de ese consorcio, como partidos políticos, llámese el Partido Socialista como partido mayoritario de la oposición en el Cabildo. Y creo que deja muy mal lugar la transparencia, la necesaria lealtad, el que todavía no se hayan trasladado esas alegaciones a las instituciones que forman parte del consorcio, pero también al principal partido de la oposición en el Cabildo, que es el Partido Socialista. Canal Gestión efectivamente cifra en torno a 200 millones de euros en el caso de que se anulara ese contrato. Yo también le decía este asunto, le ponía sobre la mesa este asunto al propio presidente, y su respuesta con respecto a la situación con Canal Gestión es que sigue con la firme idea de rescindir efectivamente el contrato con Canal Gestión, en definitiva de romper relación con Canal Gestión. Y con respecto a estas cantidades de dinero decía que se va a encargar, que Canal Gestión puede decir lo que quiera, pero que se va a encargar de que los lanzaroteños, evidentemente, no tengamos que pagar nada o pagar lo menos posible. Por eso le hago el ruego, le exijo, que se arme bien el expediente, que se arme muy bien el expediente. Él dice porque que estaban, para resolver, que estaban en eso, lo que sí, pasa es que no sé si lo han trasladado o no, si tienen información. Es que además para resolver un contrato, quien insta la resolución tiene que haber cumplido su parte. Y yo espero que en este caso el consorcio haya cumplido con todas y cada una de sus obligaciones. No nos llevemos la desagradable sorpresa, que puede costar muchos millones de euros a la isla de Lanzarote, de que también hayan incumplimientos por parte del consorcio. Porque desde luego incumplimientos por parte de Canal Gestión yo creo que son públicos y notorios. Por eso digo que ojalá se arme bien el expediente y que no obstante la figura de la resolución contractual de mutuo acuerdo, porque si hay una parte que se quiere marchar, como es Canal Gestión, y otra que quiere que se vaya, como es el consorcio, y me sumo a que el tiempo de Canal Gestión en la isla de Lanzarote debe de llegar a su fin, que mejor que sentarse en una mesa y acordar. Claro, es que justamente eso iba a comentar Marcos, y es un poco al hilo de lo que estamos diciendo, ¿no? Que lo extraño es un poco justamente eso, ¿no? Porque no nos olvidemos quién conforma el consorcio, evidentemente sí, el Cabildo, pero son los diferentes ayuntamientos de la isla que, llegado el momento, y ya se ha hecho en determinadas ocasiones cuando ha hecho falta, pueden colaborar y ayudar con esos informes, incluso con los incumplimientos que ha tenido lugar en cada uno de los municipios. Quiero decir que en todo caso no restarían, sino que sumarían a esa colaboración y a esa... Por supuesto, pero si es que los ayuntamientos son pieza clave, los titulares de la competencia en materia de agua son los ayuntamientos. Otra cosa es que, y yo creo que fue un acierto, se acordó consorciar, crear la figura del consorcio, los 7 ayuntamientos y el Cabildo, para gestionar todo el ciclo integral del agua, pero desde luego tiene que haber máxima información, máxima colaboración, y yo creo que en un asunto de este calibre como es el agua, que es una cuestión de isla, está tardando, en este caso el presidente, en corregir su manera de actuar. Y si hay entidades del consorcio y partidos fundamentales en esta isla como el Partido Socialista que le está pidiendo las alegaciones, que la gente entregue con prontitud, y es más, que mantenga encuentros para ir tejiendo esa confianza que tiene que haber en un asunto de la envergadura que tiene el agua en Lanzarote, porque no solamente estamos hablando del agua que llega a las casas, estamos hablando del agua que asiste también a las empresas, a la principal industria que tenemos, que es el turismo, al agro conejero, que este fin de semana se ha desarrollado, por ejemplo, la feria agrícola en el complejo de la villa, que está muy bien, como escaparate está muy bien, y se lo merece el sector primario. Por supuesto que sí, pero a mí me preocupa, y tendrán agua el lunes, y tendrán agua el martes y el miércoles, y resolveremos los problemas del sector agrario en ese sentido. Pues todo eso es lo que se está dilucidando en una cuestión de máxima complejidad jurídica, incluso también política, como es la situación del agua en la isla de Lanzarote y la resolución del contrato que une al consorcio, los 7 ayuntamientos y el Cabildo, con Canal Gestión. Has nombrado también, Marcos, y por avanzar con otro asunto también, en nuestra principal industria, motor económico, como es el turismo. Veíamos hace unas semanas esa manifestación, un año más en toda Canarias también en Lanzarote. ¿Cómo ves el modelo turístico que se plantea por parte del propio grupo de gobierno en el Cabildo Insular de Lanzarote y también del Gobierno de Canarias? Pues mire, tenía la posibilidad de preguntarla a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, precisamente en la antesala de las manifestaciones del 18 de mayo, por los límites que debe de tener también la industria turística en Canarias. Mire, al turismo le debemos muchísimo. Gracias al turismo, a partir de la década de los 60, pasamos de aquellos tiempos en los que se comían las piedras que escribiera el gran periodista Leandro Perdomo, a una tierra de oportunidades.
Pero evidentemente lo que no podemos seguir es creciendo en el número de turistas al infinitum, año tras año. Era impensable hace 3-4 años que alcanzáramos la cifra de 15 millones de turistas. Pues en el 2024 hemos estado muy cerquita de los 18 millones de euros. Y lo que estamos viendo es que seguimos aumentando. Bueno, el otro día, sin ir más lejos, desde el Cabildo se sacó una nota diciendo que seguimos creciendo en número de turistas, pero menos que otras islas. Fíjese usted en el plano en el que estamos. Porque además, justamente, eso iba a comentar porque no es el primer comunicado que sacan de este tipo. Creo recordar que ya son 2 o 3, donde el titular es justamente que dentro de las islas, dentro de Canarias, somos las islas que más controla el crecimiento. Sí, de esos titulares ocurrentes, pues como aquella frase de ni un turista más ni un turista menos, pero no se adoptan medidas desde el Cabildo Insular de Lanzarote ni desde el propio Gobierno de Canarias para establecer límites a esta gran actividad que es el turismo, que insisto, le debemos mucho, somos capaces de hacer muchas cosas bien, pero no podemos seguir creciendo porque eso genera unas externalidades negativas, una presión sobre los servicios públicos y sobre la calidad de vida de nuestra gente muy difícilmente compatible. ¿Qué medidas propone, Marcos? Pues mire, hemos propuesto un impuesto turístico a la pernoctación, la famosa ecotasa, que tienen destinos pues como Baleares, como Cataluña, y precisamente partidos que aquí en Canarias y en Lanzarote se oponen a la ecotasa, como es el Partido Popular, en Baleares se dan golpes en el pecho porque recaudan dinero que están reinvirtiendo en la conservación y el mantenimiento, por ejemplo, de los espacios naturales. Y no entendemos por qué en Canarias existe la resistencia por el Partido Popular y también por Coalición Canaria, aunque está modulando su parecer. Y bienvenido sea, porque nos establece ese impuesto a la pernoctación de turistas. Existe la figura también de la moratoria a la vivienda vacacional. Llevan 2 años tramitando una ley en el Parlamento de Canarias. ¿Y qué ha provocado? Un efecto llamada, que cada día se inscriban decenas y decenas de nuevas viviendas vacacionales que salen del mercado, del alquiler de larga temporada para esos trabajadores y trabajadoras que hacen posible la actividad turística, por ejemplo, para pasarla a la modalidad de vivienda vacacional. Y no entendemos por qué no se acordó en su momento y por qué siguen sin acordar una moratoria a la vivienda vacacional. Pero también le hemos dicho al propio presidente del Cabildo que en el marco del Reglamento de Planeamiento de Canarias y ahora que está tramitando la revisión del Plan Insular, acometa una suspensión en el otorgamiento de nuevas licencias para establecimientos hoteleros en la isla de Lanzarote, porque la amenaza que pende en Lanzarote al hablar de plazas turísticas regladas, nuevos hoteles y apartahoteles, es de 30.000 nuevas plazas que se podrían construir y existe la posibilidad legal de, en tanto en cuanto se está tramitando el nuevo plan insular, acordar la suspensión en el otorgamiento de licencias, porque así lo establece el Reglamento de Planeamiento de Canarias. No estamos haciendo ninguna invitación a la prevaricación, ni por acción ni por omisión, pero sí a que las herramientas legales que existen en el ordenamiento jurídico de Canarias las emplee el Cabildo de Lanzarote para evitar seguir creciendo el número de plazas turísticas que conlleva mayor demanda de trabajadores y por ende un aumento de la población y mayor presión sobre los servicios públicos de esta isla. Marcos, ecotasa y moratoria. Por un lado, la ecotasa, el presidente me decía el otro día bueno, de hecho por eso le hacía un gesto cuando me decía lo de que estaban cambiando un poco el discurso, no sé si cambiar, pero el presidente me decía que no lo quiere llamar ecotasa, pero que están planteándose efectivamente una especie de ecotasa o algo similar en determinados espacios, que ya lo irían viendo y lo irían anunciando, de Lanzarote, que están estudiando a ver cómo pueden hacerlo, aunque, insisto, no lo quiere llamar ecotasa. A ver, confunde las cosas, el presidente confunde las cosas. Cuando hablamos de una tasa, que parece ser que es a lo que se refiere, es para la utilización de un espacio o un servicio público que recibe el administrado. Cuando estamos hablando de un impuesto turístico a la pernoctación es bien sencillo, viene un alemán o viene un inglés o viene un peninsular a pasar unos días de vacaciones aquí y como se hospeda en un hotel o en un apartamento, pues que pague, pues como pagamos cuando vamos nosotros a Cataluña o como pagamos cuando vamos a París o como cuando vamos a las Islas Baleares. Y me parece que es una figura, la del impuesto turístico a la pernoctación de turistas, de corresponsabilidad que hay en otros lugares y que lo que sí tiene que ser es finalista, es decir, que no se pueda gastar en cualquier cosa, que no lo puedan gastar en más fiestas. Sí, no, más fiestas concreto. No, ya de fiestas estamos cubiertos, sino que tengan una finalidad concreta. Por ejemplo, la conservación y el mantenimiento de los espacios naturales de la isla. Por ejemplo, recuperar derechos edificatorios, le decía antes que hay en torno a 30.000 posibles plazas turísticas, hoteles y apartahoteles que se pueden todavía construir en la isla de Lanzarote, pues rescatar esos derechos edificatorios para que no se puedan materializar. Por lo tanto, la figura del impuesto turístico a la pernoctación sí, y si quiere habilitar también nuevas tasas por la utilización de determinados espacios públicos,
pues también estaríamos a favor. Pero desde luego, lo del impuesto turístico a la pernoctación, le digo, ya Coalición Canaria empieza, por lo menos en Tenerife, el otro día la presidenta se destapó y dejó caer que bueno, que habría que valorarlo. Cierto es que fue en la antesala de las manifestaciones del 18M, yo no quiero verlo como un ejercicio de oportunismo político, sino que me gustaría verlo como un cambio de criterio que ojalá se extienda no solamente a la isla de Tenerife, sino al conjunto de islas del archipiélago. Igual esto le trae un problema con el Partido Popular, con sus socios de gobierno, a Coalición Canaria. Pues mire, Coalición Canaria tiene que decidir, o apuesta por la estabilidad política o apuesta por los hijos de esta tierra. Y desde luego a mí me parece que por los hijos de esta tierra va tocando establecer el impuesto turístico, va tocando una moratoria a la vivienda vacacional, va tocando, en este caso, la recuperación de derechos edificatorios para no seguir ampliando el número de camas turísticas en cada una de las islas, y va tocando tomar decisiones de calado, tan de calado que le vuelvo a insistir, creo que son acuerdos, en este caso, de isla o de comunidad autónoma, que requiere la participación de la mayoría de partidos políticos con representación en las instituciones, porque serán medidas que vengan para quedarse y cuya vigencia se va a extender en el tiempo. Y como son medidas además valientes que hay que tomar, mejor tomarlas todos juntos que no cada uno por separado. Marcos Vergas, diputado regional, portavoz del Partido Socialista en Teguise, nos hemos quedado sin tiempo, muchas gracias, pero seguiremos hablando en próximas ocasiones. Pues nada, feliz semana y encantado de la invitación y compartir estos ratitos con todo el pueblo de Lanzarote, Teguise y La Graciosa, y también con el equipo de Biosfera que nos Televisión. escuchan. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Y a todos ustedes, nada, que gracias también por estar en esta entrevista, pero que no se vayan, como siempre les pedimos, que se queden con nosotros para completar la jornada de este lunes.